Les vamos a compartir nuestra película. Yo veo la historia como una película y de hecho he escuchado que dicen que cuando uno se muere, pues al final de su vida alcanza a ver qué fue su vida como en una película. A través de las fotos que vamos a ver a continuación, yo quisiera mostrarles, aparte de un capítulo que para nosotros se llama La Recompensa. Y hubo un primer capítulo que de él le vamos a hablar un poquito en la medida que te hablemos de la recompensa, de un capítulo que nosotros llamamos La Búsqueda. Y cada uno de nosotros vive una película vive la vida como si fuera una película. De hecho hay banda sonora. Y yo sé que tú en la película de tu vida tienes canciones que te mueven. Sobre todo cuando estás desarrollando este proyecto tienes canciones que tú dices, yo quiero. O sea, las canciones te transportan. Y yo quiero que cuando sea reconocido o cuando haga algún video para mostrarle al mundo, quiero que vaya tal canción. Como en las películas, una banda sonora. Lastimosamente hay personas que por falta de valor para tomar una decisión o hacer algo diferente, pues se les va la película de la vida y ellos quedan como unos extras, ni siquiera alcanzan a ser los actores principales por miedo. Y otros toman decisiones por ellos y ellos no alcanzan a robarse ese protagonismo de la película de su vida. Y a mí me parece muy triste eso, pues llegar uno al final de sus días y ver la película de su vida y uno todo el tiempo diciendo, yo pude haber hecho tal cosa, yo pude haber hecho tal otra, pero por miedo no lo hice. En la charla de líderes yo les decía que la vida a uno le presenta esta oportunidad. Quizás aquí hay personas nuevas que todavía pues quizás sienten que es un accidente que estén viendo esto. Y yo te quiero decir algo, y muchos de los empresarios que ya llevan un poco de tiempo lo saben. En la medida que tú avanzas en el proyecto te das cuenta que esta era la oportunidad que estabas buscando. Que es cierto que tú no estabas buscando a Amway, pero Amway te encontró en el momento preciso. Y sobre todo cuando uno está nuevecito, pues uno a veces duda del proyecto porque cree que no lo puede sacar adelante, pero hace parte del proceso. Y lo importante es que tú te quedes. Antes de que te reconozcan diamante mínimo vas a tener que asistir a 20 o 25 convenciones. Quizás esta sea la primera. Pero cuando vayas avanzando en las convenciones y en el proceso, te vas a dar cuenta que es cierto, que la vida te puso una oportunidad en las manos para que tú actúes como el actor principal de tu película. Y que tú decidas y seas consciente de la película de tu vida. También es cierto para mí que al final de los días tú te puedes ir con una gran sonrisa de satisfacción diciendo valió la pena esa vida que viví. O al final de tus días yo sé que vas a pensar en esta oportunidad. Porque tú sabes y yo sé que aquí hay grandeza. Es una gran oportunidad. Entonces en esa película de la vida nosotros les vamos a contar. Quizás vas a ver cosas materiales, pero hay un fondo más valioso. Como un 20 de octubre del año 2008 a mí me sonó el celular. Una tarde. Y me dicen, buenas tardes, mi nombre es Mauricio Correa, usted a mí no me conoce. Usted a mí no me conoce, pero conoce a fulano de tal. Una persona que había trabajado conmigo en la empresa, fue contador público en mi empresa, y quiero mostrarte una gran oportunidad. Lo primero que yo le pregunté fue, ¿eso es Amway? Porque a mí ya me habían contactado. Esta oportunidad llevaba años persiguiéndome y yo me escondía. Y muestro esa foto porque cuando Mauricio Correa me llamó a mí, él ni siquiera tenía ese carro. Él era platino, estaba arrancando el proyecto, estaba buscando su tercer línea de esmeralda y estaba haciendo llamadas.
Cuando uno está corriendo metas, uno se pone en oferta y uno da planes y le dice al prospecto, tranquilo, no te preocupes, pásame una lista, yo te construyo el negocio si quieres, pero uno se pone en urgencia y en oferta. Y él estaba trabajando, él era platino, rubí en esa época, estaba buscando su tercera línea. Porque él me contaba que tenía unas líneas, pero como que no arrancaban y estaba buscando una línea nueva para irse a esmeralda. A uno le cambian el apellido. ¿Cómo así? Cuando uno decide arrancar este proyecto, hasta el apellido se lo cambian. Cuando Mauricio me llamó, pues yo le dije, eso es Amway. Y él me dijo, sí. Yo le dije, ay, yo ya sé de eso. Mire, yo tuve 2 tías que estuvieron, yo conozco gente que estuvo en esto. Y la verdad, Mauricio, el proyecto es bueno, pero yo no tengo tiempo. Porque a mí la era industrial me enseñó que decir que uno está muy ocupado, eso le daba estatus. Pero yo no sabía que ya estábamos en el siglo XXI y que Mauricio, cuando yo le decía, yo no tengo tiempo, Mauricio decía, este necesita el proyecto. Y él me decía, nada pierdes con escuchar. Mira, quizás tú y yo podamos ser diamantes que representemos la industria en el mundo. Y a mí me habló de la palabra diamante y yo ya sabía que era eso. Porque a mí hace muchos años atrás, ese mismo contador público me había prestado unos audios de Amway. Y aunque tú no creas, yo nunca se los devolví. Y yo me quedé como con 3 audios de Luis Costa y 2 de Luis Carrillo. Y yo escuchaba a esos hombres. Mira, yo escuchaba esos audios y me llenaba de poder. Yo me empoderaba y salía a montar mi empresa y a hacer lo que tuviera que hacer. Cuando estaba deprimido ponía los audios y eso me subía. Y ahí todo el tiempo yo escuchaba diamante, diamante, diamante. A mí se me clavó en el corazón esa espinita. Yo decía, qué bueno uno tener el valor de hacer ese negocio y de hacerse diamante. Pero como es la vida, en esa época yo no estaba listo. Y quizás eso te ha pasado a ti. Pero ya hoy estás aquí y es el momento. Cuadré una cita con Mauricio. Y no fui. Yo les decía que a uno le cambian el apellido porque para mí Mauricio no se llamaba Mauricio Correa en mi celular. Se llamaba hasta hace muy poco que caí en cuenta y le cambié y le puse ya el apellido. Se llamaba Mauricio Amway. Y a ti te van a cambiar el apellido. Para mucha gente yo me llamo Edwin Amway, Paula Amway. ¿Saben por qué nos graban así? Para no contestar. Ahí nos identifican y la gente dice, ay no le contestemos a esa gente de Amway. Mauricio me llamó porque yo no fui a la siguiente cita y sonaba el celular y yo le mostraba a Paula y le decía, mírelo, ahí está llamando. Y ella me decía, no le conteste, ni más faltaba, se nos va a arreglar la vida vendiendo jabones, no se deje echar ese cuento. Y a mí me daba pesar, el celular timbraba, yo decía, Mauricio Amway, Mauricio Amway. Y yo no contestémosle. No, Mauricio, es que yo estoy muy ocupado. La verdad, mira, yo tengo una empresa y tengo mucho que hacer. Y me decía, Edwin, pues nada pierdes con escuchar. Mi familia hace el negocio profesionalmente. Yo estoy decidido a hacerlo profesionalmente y sí funciona. Señores, cuadramos 3 citas y nosotros no fuimos. Yo hoy en día digo, Dios mío, yo sé dónde estuviera si yo no hubiera hecho esto. Y digo, Dios mío, son hilos muy finos los que se mueven. El que invitó al contador público se me apareció en la oficina, yo estaba ahí con Paula, y me dijo, Edwin, es que yo soy Juan Fernando Berrío, invité a fulano de tal y sé que le has quedado mal a Mauricio en 3 citas, venga vamos, que a mí me da pena con ese muchacho, vamos y lo escucha. Y entonces Paula se fue detrás y me decía, yo me voy con usted porque usted como es capaz de decirle que sí. Y yo, venga vamos para que me defienda, vamos. Increíble. La vida mostrándonos la mejor oportunidad que nos hemos encontrado y nosotros escondiendo. Yo sé que a ti te llamaron y no sé cómo fue el proceso, pero así fue el de nosotros. Llegamos a la oficina y ahí nos sentamos en un negocio tradicional que tenía Mauricio, de un taller de carros. Ese carro no estaba parqueado allá afuera, eso no existía en esa época. Ya les digo por qué les muestro esa foto. Y yo me senté y vi que salió un niño muy bien arregladito. Y se sentó en el escritorio. Y yo, y él es Mauricio. Ustedes han visto a Mauricio. Mauricio se ve como un niño. Imagínate, hace un aplauso, es un líder increíble. Imagínate, hace 7 años.
Miren, señores, me empezó a hablar emocionado, a hablar de cómo se veía él en esto y ahí dónde podíamos llegar, a compartirme la visión. Y en los 5 primeros minutos yo ya estaba adentro. Él me decía, Edwin, estaba emocionadísimo. Me decía, Edwin, esto sí funciona. Mi papá ya es diamante y nosotros vamos a ir a Esmeralda, podemos viajar el mundo. Me decía, nuestros hijos van a conocer el mundo sin nacer. Imagínate cómo estaba emocionado. Y yo era como, sin nacer. Estaba emocionado. Estaba emocionado dando los primeros planes. No, mentira, él ya había dado ahí algunos planes, pero no fue el mejor plan. Y tú me dices, ¿cómo Mauricio Correa te dio un mal plan? Sí, Mauricio Correa me dio un plan maluco. A mí me gustó los primeros 5 minutos cuando me transmitió la visión. Pero de ahí para allá empezó a hablarme del flujo del cuadrante, del dinero, 1 hora y media soltándome información. Porque él vio que yo me entusiasmé. Y cuando uno está medio novato, uno ve que el prospecto se entusiasma y uno le bota por ahí 3 convenciones. Pero eso hace parte de dar el plan. Yo también di planes así, todo es duplicable. A mí se me dormían en el plan y yo empezaba a zapatear y a hablar más duro, que yo no aceptaba que me dijeran que no, porque yo sabía que esto funcionaba. Pues Mauricio estaba dando un plan y se emocionaba también. Pues hoy en día ya es un profesional y se da planes de 5 minutos y en la práctica tú te vas a hacer un maestro. Yo sé que tú dices, ¿y cómo doy el plan? No hay una fórmula. Dándolo. Y el que da muchos planes, a la final termina dando planes magistrales. ¿Y hay una fórmula? No. Te va a salir como una conversación. Pero en la práctica se hace el maestro. Mire, él puso el video del reconocimiento al final, que yo no había a la hora que acabara. Porque con eso hay que medirse. Él estaba emocionado también. Puso el video del reconocimiento de Rodrigo Correa como diamante, primer diamante de Medellín, de Antioquia, del departamento. Yo veía una algarabía y una bulla ahí. Y yo era como, ay Dios, qué pena. Pero porque no entendía. Yo ahora veo ese video y me pongo a llorar, pero yo no entendía. En ese momento, Paula conoció a Ana María, entró una niña muy jovencita y ya Mauricio pues nos había conectado. Ya se había acabado el plan, gracias a Dios. Yo estaba que me rajaba ahí ya. Y me encanta hablar de esa parte porque simplemente tú te vas a tener que atrever a dejar el plan como te salga y si te emocionas no importa. Y si el otro se raja por eso, que se raje. Porque usted le quiere mostrar de verdad algo bueno, que vale la pena. Y él en nosotros veía el potencial que ni siquiera nosotros veíamos. Él sentía que nosotros en esto podíamos llegar lejos. Y a usted le va a pasar que usted se sienta a hablar con la gente y usted dice, este es un diamante. Pero lastimosamente hay gente que no la ve. Hay gente que usted invitó a esta convención. Invitaron gente a esta convención que nunca llegó. ¿Quiere que les diga por qué no llegaron? ¿Cuánto valía el boleto? ¿Cómo? 1,200 pesos. Por 1,200 pesos no llegaron. Y la mente le dice a uno, 1,200 pesos, eso es mucha plata. A usted se le olvida que usted es muy pobre para gastarse e invertir en la mente 1,200 pesos. Y quieren que les diga una cosa, 1,200 pesos se les queda un problema el resto de la vida. Pero así pensamos. Esta foto la muestro porque ahí estoy yo montado, no sé si alcanzan a ver la mano ahí. Paula tomó esa foto. Mauricio cuando nos dio el plan me decía, Edwin, vamos a andar en vehículos de gama alta. Esos vehículos los fabrican para nosotros los jóvenes. Yo, wow. Y eso fue una promesa que él nos hizo. Que cuando él se comprara su primer vehículo de gama alta, nosotros íbamos a estar ahí. Mire, les digo la verdad. Eso fue él recién calificado diamante. Nosotros ya éramos esmeraldas. ¿Cierto, Pau? Ya éramos esmeraldas. Llegamos a un concesionario en Medellín de la Audi. Y no es normal, unos muchachos con cara de nada, porque allá uno no llega con corbata, de tenis, jean, y así buscando un carro del que él se quería antojar con Ana María. Y dijo, ese. Le dijeron, Audi A5 edición especial. Sí, ese es. Y la niña nos miraba como, y nos podemos tomar una foto, y ella era como, pues tómesela. Cuando se bajó de ahí le dijo, quiero ese carro, ¿en cuánto tiempo me lo tienen aquí? La niña no lo creía. Eso no es normal. No es normal.
A mí me encanta mostrar esa foto porque yo viéndolo a él comprando el carro y yo siendo Esmeralda, se los juro que yo decía, ¿será que yo algún día voy a poder hacer lo mismo? Todavía dudaba en Esmeralda. Te digo por qué. Porque ya uno viviendo esos choques de frente, yo no estaba programado para vivir eso. O sea, yo no estaba programado para ser parte de eso. Eso era nuevo en mi vida. Sinceramente yo le decía, Mauricio, ¿cuánto vale ese carro? Me decía tanto, y yo decía, con eso pagaría tales deudas. No, y tanta gente aguantando hambre. Uno siente culpa de alguna manera, porque uno en el fondo no acepta la abundancia por programación, porque quizás en tu familia nunca se vio eso, en mi familia nunca se vio eso, en la casa de mis padres nunca hubo un vehículo particular, ni de servicio público de ninguno. Y entonces ya uno empieza a vivir eso y se da cuenta que es verdad, pero entonces uno ve que otros viven, que tu línea de auspicio lo hace, y uno duda, y uno dice, ¿será que yo sí voy a llegar hasta allá? Sí, Señor, la vida lo tiene en ese camino, y te va a preparar para la abundancia, pero te debes dejar llevar. No se raje, que ese va a ser su futuro. Y uno no hace esto por un carro. Este negocio te va a dar mucho dinero, pero te va a dar cosas más grandes que con el dinero no se pueden comprar. Este negocio te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Cuando nosotros entramos al proyecto, fue el 26 de octubre del año 2008, al 8 de noviembre, o sea, como a los 10 días, había una convención. Y eran en Bogotá, en la capital, había que viajar, había que trasladarse. Cuando Mauricio me mostró el proyecto, yo le dije, mira Mauricio, ya como empecé a escuchar audios, fui sincero con él y le dije, yo la verdad sí estoy buscando algo diferente. Estoy harto de perder. Me decía, ¿cómo así? Yo sí, estoy harto de perder porque ya me he quebrado varias veces y siento que estoy perdiendo porque yo ya tengo en esa época tenía como 35 años y siento que no voy hacia la promesa que me hice de hacer mis sueños realidad. Cada año siento que estoy aplazando mis sueños y yo realmente quiero hacer eso en serio. Y me dijo, listo, te tienes que educar y debes hacer todo lo que yo te diga. Yo le digo, yo no tengo problema con eso. Entonces me llamó y me dijo, hay una convención en Bogotá. Vamos para la convención. En esa época yo estaba pasando situaciones difíciles porque el sistema de salud en mi país estaba en una crisis muy grande. Yo tenía clientes que eran empresas prestadores de salud que llevaban hasta 3 meses sin pagarme. Yo empecé a leer a Robert Kiyosaki y me di cuenta, hice un gran descubrimiento, que estaba quebrado, que llevaba 2 años quebrado y que yo no quería aceptar esa quiebra porque yo me endeudaba más con la promesa que se hace mucha gente y es, esto el año entrante se compone. Me di cuenta que uno se quiebra y se da cuenta que se quebró cuando los bancos lo dejan en la calle sin nada. Y la gente dice, ay, me quebré, vea, ya me dejaron sin nada. Mentiras, posiblemente usted arrastró esa quiebra hasta 10 años y hizo un hueco tan grande que finalmente los bancos le quitan todo por falta de inteligencia financiera. Y le dije a Paula, nos vamos a frenar eso, vamos a pagar deudas. Yo me apreté en el presupuesto y le dije a Mauricio, listo, arranco el negocio. Recuerdo que arrancamos cada uno con 1000 puntos. Porque me dijo, ¿usted quiere hacer esto en serio como empresa? Yo le dije, sí, listo. Se va a conseguir un inventario de 1000 puntos y nos vamos para la convención en Bogotá. El papá le había dicho a Paula muchas veces, mi amor, cuando necesites un crédito para montar un negocio yo te ayudo. Pero cuando le dijo que era para esto, le tuvo que llorar. Y él le decía, no, pues mi amor, ahora sí se le arregló la vida a usted vendiendo jaboncitos. Pues en resumidas cuentas, un día llegué a la casa y le dije a Paula, ¿cuánto has vendido? ¿Cuánto has movido tu inventario? Y me dijo, tanto. Y le dije, listo, pásame ese dinero. Me dijo, ¿para qué? Y yo, nos vamos para una convención. ¿Qué problema? ¿Cómo se les ocurre? Si yo le tengo que retornar esa plata a mi papá, tengo que pagar el colegio de la niña. Eso fue un problema. Y yo le dije todo lo que me ha dicho Mauricio. Mira, Paula, si esa plata es un problema para ti,
va a seguir siendo un problema el resto de la vida. Hay que cambiar la mente. Discutimos esa noche. Es más, me dijo, ya sé cuál es me dijo, ya me di cuenta cuál es la cascarita de ese negocio, o sea, cuál es el problema. ¿Cómo es posible? Ahí va a salir a defenderse, me dice. ¿Cómo es posible que una empresa tan rica le venda a uno el catálogo? Y que uno tenga que pagar si nosotros somos los que le vamos a vender. ¿Sí se dan cuenta? Mentalidad de empleado. Yo no, Paula, es que nos vamos a hacer empresarios y el empresario invierte. Y ella furiosa. Llegamos a tal punto que le dije, mira, yo voy a ir a esa convención y si quieres consíguete un novio que no esté en Amway, porque yo voy a ser Amway. ¿Fue así o no fue así? Me encanta contar eso porque ella ama este negocio, pero también vivió ese choque. Y ella les dijo en una de las charlas, ella no se veía haciendo esto porque ella no entendía. En la convención lloré mucho porque me di cuenta que uno de los sueños más guardados que yo tenía era tener hijos y tener una familia, pero yo no lo aceptaba por miedo, por estar persiguiendo el dinero. Sergio Charro Rivera de Oradores. Y hubo un momento que dice Sergio, mira para dónde tiene la bragueta, hombre, amárrese ese pantalón. Y hizo así. Eso fue un choque, él estaba encendido. Usted tiene que responder por su familia y mire la historia que yo traigo. Y yo, wow, me llegó. Y yo me puse a llorar. Porque me di cuenta que yo en la vida había querido ser piloto aviador y ese sueño también lo tenía guardado. Gracias a este proyecto, el año entrante empiezo a sacar mi licencia de piloto aviador privado. Pero eso era uno de los sueños que yo tenía de niño. Tener colección de aviones de aeromodelos. Hoy los vuelo. En esa convención yo me di cuenta que esos sueños que yo tenía guardados sí se podían hacer realidad. Y cuando usted se conecta con sus sueños, inevitablemente vas a llorar. Así te creas el más varón, vas a llorar. Mauricio me vio llorando. Yo estaba en una grada y él fue a saludarnos. En ese momento yo estaba llorando. Y me dice, Edwin, me lleva a un ladito. Me dice, Edwin, dame tus manos. Mírame a los ojos. Yo pensé que me iba a dar un pico. Y yo en esa conmoción yo decía, ¿y a este qué le pasó? Y me dice, abre tu corazón. El negocio está bajando de la mente al corazón. Mire, eso fue un momento que yo le digo a Paula, no haber grabado eso. Señores, esa convención fue mágica. Hay gente que se perdió su primer convención y quizás aquí se iba a conectar con sus sueños y a tomar la decisión de hacerse diamante. En las convenciones usted cada vez se acerca más a ese sueño de hacerse diamante y se aferra más a esos sueños que usted quiere hacer realidad. Usted está ahí sentado porque tiene sueños que quiere hacer realidad. Usted está ahí sentado porque tiene sueños tan grandes que lo único que se los puede cumplir es hacerse diamante. Y usted va a entender, claro, con razón. Yo me tenía que haber hecho mínimo diamante para hacer mi sueño realidad, el de mi familia y el de todo mi entorno. Porque tú vas a impactar hasta gente que no es de tu familia y le vas a ayudar, porque los quieres. Defiéndase, Pablo. Las dejo con la mejor parte de mi negocio. Bueno, es cierto que yo le decía a Edwin que no le contestara el teléfono a Mauricio, pero todo tiene una razón de ser. Yo vengo de una familia tradicional, de unos padres que les alcanzó a tocar, entre comillas, diría yo, la época buena del empleo. Y yo recuerdo haber escuchado de mi papá toda la vida lo siguiente: mi hija, sea muy buena estudiante, preocúpese por tener las mejores notas de su clase, para que cuando usted se gradúe
pueda salir y conseguir un buen empleo. Y yo me eduqué con eso. Cuando a nosotros nos llaman para mostrarnos Amway, yo me encontraba cursando sexto semestre de administración de empresas y al mismo tiempo asumiendo mi responsabilidad de madre soltera. Tenía 25 años y una hija de 3 años. Entonces, yo les voy a contar rápidamente, yo desde muy joven fui una mujer muy emprendedora. Vengo de una familia no de clase alta, pero era una familia de clase media, donde mi papá tuvo la posibilidad de brindarme muchas cosas económicas. Sin embargo, él no lo hacía porque él me enseñó a ganarme y a trabajar por las cosas que yo quería tener en la vida. Entonces, cuando yo termino mis estudios de la secundaria, yo entro a la universidad y a mí me daba pesar de mi papá, que trabajaba muy duro, y me daba pesar que él me tuviera que pagar la universidad. Yo le dije, papá, no te preocupes, yo voy a trabajar porque yo soy capaz de pagarme mis estudios. Entonces, desde muy joven, empecé desde los 18 años a trabajar y a estudiar. Y vivía muy bien porque era una mujer joven, soltera, que no tenía ninguna responsabilidad, que no tenía que pagar una renta, no tenía ningún tipo de obligación, y el salario que devengaba me alcanzaba para satisfacer mis necesidades. Cuando quedo en embarazo, pues la vida me da un giro completo, porque ese dinero que yo me ganaba y que me alcanzaba para muchas cosas, ya no me empieza a alcanzar casi que para nada. Pues para lo básico. Y me veo en la obligación de empezar a incursionar y en el mundo de los negocios y empezar a emprender. Entonces yo iba a otra ciudad, compraba mercancía, vendía más barato, vendía ropa, vendía perfumes, vendía joyas. Luego empecé a hacer unos chocolaticos de esos artesanales que uno echa en el moldecito. Entonces hacía chocolate, los repartía en la universidad, en las universidades, en las tiendas, en los supermercados. Y con esto empecé a subsidiar mi estilo de vida y el estilo de vida de mi hija. Pero empecé a caer en una trampa, que es en la trampa en la que vive el 95% de la población, y es que la vida se te empieza a ir en una rutina en la que tú no te das cuenta que caíste. Y a mí me fascina esta época del año, enero, diciembre, que lo acabamos de pasar, porque la gente está llena de esperanza. Las personas comienzan el año. Ustedes saben por qué a la mayoría de gente le da tanta felicidad la Navidad, el Año Nuevo, todo esto. Porque sienten la esperanza de un año nuevo donde van a hacer realidad todas las metas que no alcanzaron a hacer ese año. Y uno se reúne con la familia en estas fechas y uno le dice al esposo o a los hijos o a los papás, no sé, mi amor, mira, te prometo que este año sí vamos a cambiar la casa, o este año sí compramos el apartamento, o te prometo, hijo, que este año sí te voy a dar las vacaciones a, no sé, a algún sitio que sea muy anhelado aquí. Y te prometo, mi amor, y uno se hace una cantidad de promesas. Este año sí pago las deudas. Este año sí cambio de empleo. Y uno empieza el año muy entusiasmado. Pero lo malo no es eso. O sea, lo malo no es que tú tengas sueños y que tengas esperanza de una vida diferente este año. Lo malo es que no empezamos a hacer nada diferente para hacer esos sueños realidad. Y así se nos empieza a ir la vida. Y empieza a transcurrir el año, y por allá en junio o en julio, mi amor, y este año no íbamos a cambiar el carro. No, mamita, no se preocupe, el otro año sí, le prometo que el otro año sí. Y así se nos empieza a ir la vida. Y creemos que es normal, porque así viven la mayoría de personas que están a nuestro lado. En esa trampa estábamos Edwin y yo cuando nos llamaron a mostrarnos Amway. Habíamos caído en la trampa de la rutina, habíamos caído en la trampa de creer que la situación que estábamos viviendo era lo normal. Y cuando Mauricio nos llama,
Yo le digo a Edwin, es lo último que voy a terminar haciendo en la vida. Pero, y así fue. Es lo último que estoy haciendo en mi vida. Y cuando Mauricio nos llama y vamos a la oficina, yo voy yo dije, Edwin por pena va a decir que sí. Y me va a poner a mí a vender esos benditos jabones. Cuando vamos a la oficina, miren, a mí me cambió inmediatamente. O sea, nada más la presencia de Mauricio ya como que me hizo un clic en la mente. Cuando yo vi a Mauricio, yo no vi un vendedor de jabones. Yo vi un joven empresario que tenía brillo en sus ojos, que me hablaba con seguridad y que me transmitía una visión que yo no conocía. Yo vi un joven menor que yo, que tenía el estilo y la calidad de vida que Edwin y yo llevábamos buscando, yo 7 años, Edwin llevaba como 10 años, buscando en el mundo tradicional. Y cuando Mauricio nos empezó a explicar el negocio, pues yo me conecté mucho más cuando él nos empieza a explicar los bonos y nos dice, mira, cuando tú llegas, él nos empezó a explicar los niveles y los bonos que se ganaban uno a cada nivel. Y me dice, mira, Paula, cuando tú llegas al nivel de Esmeralda, tú te vas a ganar un bono de $20,000. Y a mí me pareció un nivel trabajable. O sea, como que no lo vi tan difícil, pero tampoco tan fácil. Yo dije, poniendo el esfuerzo lo podemos lograr rápido. Y los $20,000 pues me abrieron mucho la mente, porque mi papá fue toda la vida un empleado con un buen puesto en una de las mejores empresas de Colombia. Trabajó 25 años para esta empresa y yo no le alcancé a ver en esos 25 años de trabajo esa cifra ahorrada en su cuenta. Se jubiló y no le alcancé a ver en su cuenta esa cifra ahorrada. Es más, yo me colocaba a sacar cálculos y yo decía, con el salario que voy a salir a devengar como administradora de empresas, me voy a demorar toda una vida para tener casa o carro. Estaba viendo tan crítica la situación que en ese momento que nos llaman a mostrarnos Amway, yo le estaba comentando ya a Edwin que a mí me iba a tocar emigrar de mi país. Yo le decía, Edwin, a mí me va a tocar irme para Estados Unidos porque yo con una hija, ¿yo qué voy a hacer aquí con un salario esto? Yo no me voy a poder ir nunca de mi casa. Me va a tocar quedarme viviendo toda la vida en la casa de mis padres. Decimos que sí, que vamos a hacer el negocio. Y cuando salimos de la oficina de Mauricio, pues nosotros no teníamos vehículo, salimos caminando, fuimos a la estación del metro, llegamos al apartamento de Edwin, y lo único que yo les digo es que cuando llegamos al apartamento de Edwin, yo ya había hecho en mi mente las cuentas de en qué me iba a gastar los $20,000. La tenía clarita, clarita. Comenzamos el negocio muy entusiasmados, porque sentimos la esperanza de una vida mejor con este proyecto. Porque llevábamos varios años buscando en lo tradicional y no habíamos encontrado nada que nos ofreciera tanto por tan poco. Y como en todo, lo que uno quiere alcanzar, no solo en este negocio, cuando tú te pones una meta, cuando tú tienes un sueño grande, empiezan a aparecer los obstáculos. Y entonces, cuando uno habla de esta parte, muchas personas nuevas ahí sentadas pensarán, no, usted me está invitando a este negocio para traerme a sufrir, muchas gracias. No, no es en este negocio, es en cualquier meta que tú te pones en la vida. Y si uno se pone a leer las biografías de personas que han alcanzado sus sueños y que han tenido éxito en la vida, uno se da cuenta que estas personas tuvieron que aprender a superarse a sí mismas y a superar una cantidad de obstáculos. Y entre más grande la meta, más grande es el obstáculo. Nosotros arrancamos muy emocionados. Yo me acuerdo que hoy me dijo, listo, vamos a hacer la lista. Entonces nos sentamos a hacer la lista. ¿Y quiénes son los primeros que uno pone en la lista? La familia, los amigos, el vecino, el primo, las personas más queridas en tu corazón. Son las primeras que pones en la lista. Nosotros hicimos una lista gigante. Yo me acuerdo que hoy me decía, Pao, no más, no pongas más gente, con esos tenemos, nos vamos a hacer triple diamantes. Y
Y es muy chistoso porque cuando tú empiezas a llamar a esas personas, pues inmediatamente empiezas a escuchar comentarios como, pobrecitos, tan mal están que les tocó hacer este negocio. Vamos a colaborarle a los muchachos para que puedan comer. Y una cantidad de comentarios que tú dices, Dios. Yo recuerdo cuando íbamos a la casa de mis padres a venderles, mi mamá toda la vida ha sido una compradora súper compulsiva. Y yo llegué súper emocionada, yo dije, no, con mi mamá, ya, nada más con esta clienta tengo. Y llegamos a venderle los jabones, Moiskin, a mi papá le encantan los nutrientes. Y recuerdo que mi mamá me dejó los jabones y más o menos como a los 15 días yo vuelvo a la casa de ella a cobrarle los productos y me dice, esos jabones no sirven para nada, eso no limpia, ese detergente no hace espuma. Bueno, me sacaron los 1000 peros y cuando me voy a ver, los productos estaban intactos. Yo no sé ya quién le escuchó eso, porque no los había ni abierto. Y es empezarte a enfrentar a la crítica y a la burla de esas personas y esos seres queridos que tú tienes en tu corazón. ¿Quiénes acá tienen hijos? Hijos, la gran mayoría. Mira, yo te voy a hablar de algo. Para tú poder alcanzar la meta que tienes que tener un sueño muy grande en tu corazón. Porque si no tienes ese sueño, el primer obstáculo difícil en este camino te va a hacer abandonar. Yo tenía una razón muy grande, que era mi hija Isabela, con 3 años de edad. Una niña para la cual yo no tenía tiempo de verla nunca, casi nunca. Yo salía de mi casa a las 4 de la mañana, llegaba a las 11 o 12 de la noche, la niña estaba dormida cuando me iba, estaba dormida cuando yo regresaba, y los fines de semana, que tenía libres algunos, pues yo estaba tan cansada de la rutina de la semana que no me daba ni ganas de dedicarle tiempo a Isabela. Y es muy chistoso porque cuando tú tienes un empleo, tú le dices a tus familiares o a la persona que te colabora con el cuidado de tus hijos, tú le dices, mira, voy para el empleo, ¿me puedes ayudar a cuidarme los hijos? Sí, hija, claro, no hay problema. A mí me cuidaban a Isabela cuando yo era empleada. Pero cuando era para venir a eventos como estos, o cuando tenía que salir un fin de semana, o cuando tenía que salir en las noches a dar planes, nadie estaba disponible para cuidar a Isabela. Entonces Isabela era todos los días de casa en casa. Me la cuidaba una amiga, me la cuidaba la vecina, me la cuidaba la tía, me la cuidaba la mamá, me la cuidaba el hermano, todos los días una persona diferente. ¿Aquí conocen el pan de queso? ¿Se conoce el pan de queso? No. Bueno, el pan de queso, digamos tortilla. Y mi mamá me decía, pobrecita Isabela, parece una tortilla maluca todos los días de casa en casa. Y yo le decía a ella, hija, yo te prometo que algún día te voy a llevar a Disney. Yo te prometo que algún día vamos a vivir en una casa en la cual tú vas a tener tu espacio. Nosotros comenzamos el negocio y vivíamos en un apartamento pequeño, era un apartaestudio, donde no teníamos muchas cosas, teníamos lo necesario para sobrevivir. Yo le dije, yo te prometo que vas a estudiar en un colegio grande, porque ella estudiaba en un colegio chiquito que quedaba en la esquina de la casa. Y estudiaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los fines de semana me tocaba buscar quien la cuidara para yo poder salir a hacer el negocio. Y yo haciéndole estas promesas, mi hija creyó en mí. Yo te quiero decir que si tú tienes hijos y estás haciendo el negocio por ellos, si tú sales todos los días a trabajar y los dejas con otra persona, si tú les estás diciendo que estás haciendo este negocio por ellos, asegúrate de estarlo haciendo bien hecho. Asegúrate de estar haciendo lo correcto. Asegúrate de estar colocando la acción necesaria.
porque tus hijos no te van a perdonar el tiempo que los estás dejando para que tú salgas a la calle a jugar. Así que sal a trabajar de verdad. Y si quieres tener hijos exitosos en la vida, asegúrate de enseñarles con el ejemplo. Porque no tiene lógica que tú le digas a tu hijo que trabaje por sus sueños, que se pueden cumplir los sueños, que él va a lograr lo que quiera en la vida y que él vea unos padres con los ojos llenos de sueños por alcanzar. Que él vea unos padres con la cara llena de frustración porque no se atreven a vencer sus miedos y a salir a colocar la acción. Yo le hice muchas promesas a ella y nos hemos asegurado en cada paso que hemos ido dando en el negocio de írselas cumpliendo. Y muchos fines de semana la dejábamos sola para venir a estos eventos. Y ella me decía, mamá, ¿otra vez me vas a dejar sola? Mamá, otro fin de semana que no me vas a llevar al parque. Y yo le decía, sí, hija, pero es temporal. 2 años, dame 2 años. Y yo la dejaba, recuerdo un fin de semana que salimos de una convención en Medellín y llegué a recogerla donde una tía y me dice, mamá, estaban reunidas todas las tías y estaban diciendo que pobrecita yo, que no tengo papá, que no tengo mamá, que nadie me cuida, que vivo todos los fines de semana de casa en casa. Y una tía estaba diciendo que qué iba a hacer de mí cuando fuera grande. Pues yo les quiero decir que esa niña hoy en día tiene unos padres de tiempo completo que se levantan a llevarla al colegio, que la recogen cuando sale del colegio, unos padres que están con ella para ayudarla a superar sus miedos y para demostrarle con el ejemplo que sí es posible alcanzar la vida que ella quiere, que sí es posible lograr los sueños que ella tiene en su corazón. Entonces, no importa las burlas, no importa las críticas. Yo sé que eso duele, y duele porque son los seres queridos en los que tú confías. Pero ¿saben a mí eso de qué me llenaba? A mí eso me llenaba de coraje y valor. Y yo me decía a mí misma, ni siquiera a Edwin. Yo decía, me hago diamante para callarles la boca o muero en el intento. Pero no les voy a dar la razón. Y empezamos a trabajar fuertemente, así que cuando salgas de esta convención, pregúntate, ¿cuál es tu sueño real? Porque cuando uno arranca el negocio, a uno le dicen, conéctate con tu sueño. Y lo ponen a hacer pues te sugieren que hagas una cartelera de sueños. Y cuando uno hace esta cartelera de sueños, uno pone la casa, el carro, pagar las deudas. Uno pone cosas que uno cree que son los sueños. Pero realmente, pregúntate si eso es lo que a ti te va a mover a hacer este negocio en serio. Yo quiero que hagas un ejercicio. Cuando salgas de esta convención y llegues a tu casa, imagínate que tú recibes un comunicado. Yo soy creyente en Dios, me disculpan los que no. Un comunicado de Dios, donde Dios te dice, esta es tu última noche con vida. Mañana no vas a despertar. ¿Qué es eso por lo que tú ahí sentado en tu habitación le pedirías a Dios otro día más de vida? ¿Qué es eso que tú ahí sentado esa noche dices, Dios, ¿cómo me voy a morir sin haber podido hacer realidad esto en mi vida? A mí todas las noches me atormentaba pensar que iba a ser del futuro de mi hija si yo le llegaba a faltar algún día. Y hoy, gracias a este negocio, me acuesto tranquila porque no solo tenemos el futuro seguro, el futuro de ellos 3, sino hasta de los hijos de ellos, que ni siquiera han nacido. ¿Quiénes tienen sus padres acá vivos? Una gran mayoría. Señores, no tenemos sueños. Muchas personas me dicen, cuando uno les dice, vamos a hacer la cartelera de sueños, y me dicen, no, ¿sueños? No, es que yo estoy muy bien. Yo gano muy bien, yo con lo que gano es suficiente para tener un buen estilo de vida. No, yo tengo todos mis sueños hechos realidad. Y ya le hiciste realidad los sueños a tu padre.
Yo tengo un papá que trabajó 25 años para una empresa. Tiene 65 años ya mi papá. Y a mí se me llena el corazón de tristeza cuando me pongo a hablar con él y le veo sus ojos llenos de sueños por realizar. Y se me llena el corazón de tristeza cuando salgo a la calle y veo personas de 60 y 70 años trabajando. Y yo le digo a Edwin, ¿cómo es posible que una persona esté trabajando y con trabajos pesados? Y veo viejitos en las calles pidiendo dinero. Y se me llena el corazón de tristeza cuando voy a un ancianato. ¿Saben por qué? Porque en la mayoría de casos han sido personas de familias numerosas. Personas que sacaron adelante 4, 5, antes se veía mucho que los padres tenían muchos hijos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una pareja de viejitos, una pareja, sacó adelante 4 o 5 hijos y que entre esos 4 o 5 hijos no sean capaces de devolverle a estos viejitos lo que ellos se merecen? No tienes sueños. Vas a esperar a ver a tu papá que lo estén enterrando para ponerte a llorar en la tumba y decir, ¡ay, se me fue! Y yo como lo quería y era de bueno. Ese es el momento de tomar decisiones. El momento de tomar decisiones es ya, cuando los tienes vivos. Y vuelvo y te digo, no desperdicies el tiempo que la vida te está dando. No desperdicies la oportunidad de poderle hacer realidad esos sueños a tus padres, porque por ellos estamos aquí hoy sentados, porque sin ellos no tuviéramos la vida y sin ellos no fuéramos lo que somos hoy en día. A ellos nos debemos. Y finalmente, pues, si me pongo a hablarte de todos los obstáculos que surgieron en el camino, no acabaría nunca. Yo sé que tú estás ahí sentado con alguna situación que tienes, con algún problema de pareja, problema laboral, problema económico, problema con los hijos, problema de tiempo, problema de dinero. No sé cuál sea tu problema en este momento. Nosotros también estuvimos ahí sentados llenos de problemas. Y cuando uno escucha a los oradores aquí en la tarima contando su historia, uno dice, claro, es que para ellos es muy fácil. Es que ellos ya lo tienen todo, pero no lo teníamos. Y tuvimos que superar obstáculos. Y ahí sentados nos tuvimos que enfrentar a nuestros miedos y tuvimos que tomar decisiones. Y si tú estás ahí hoy sentado, esperando ese momento perfecto para cambiar de nivel, mi amigo, te tengo una mala noticia. Ese momento perfecto no te va a llegar nunca. Te va a tocar aprender a construir el negocio desde la dificultad, porque allí es donde la vida te está formando como mejor persona y como mejor ser humano. Cuando la vida te pone un problema, no es porque te quiere hacer daño, es porque te está retando a ti mismo. Y yo hoy en día, yo he aprendido eso. Nuestra vida no es perfecta, tenemos dificultades también. También sentimos a veces frustraciones. Pero cada vez que la vida me pone un reto, yo me siento agradecida porque sé que después de superarlo voy a ser una mejor persona, voy a ser una mejor madre, una mejor esposa y una mejor líder. Así que el momento perfecto no te va a llegar. Tienes que salir a trabajar con determinación por ese sueño que tú tienes. Paula, pero es que yo doy muchos planes, yo doy 10 planes al día y nadie me entra. Mi amigo da 20. Es que yo hago muchas llamadas y no me contestan. Haz más. ¿Cómo se hace? No sé. Cuando tú lo quieres hacer, el cómo no es problema. Cuando tú estás determinado a hacerlo, el cómo desaparece. Y te vas a volver la persona más recursiva y creativa del mundo. No importa cómo esté en estos momentos tu mapa grupal. No importa el nivel al cual tú cerraste el mes pasado. Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Lo que importa
es lo que tú sientes en el estómago cada vez que pronuncias la siguiente meta que tienes en mente. Eso es lo que importa. Lo que importa es la determinación con la que tú vas a salir de esta convención a construir tu negocio. Pasamos algunas fotos de la recompensa y mucho de eso, de esos logros estuvieron en una cartelera de sueños mucho tiempo. En esta foto estamos en Abu Dhabi, está nuestra primer pareja de diamantes. Nosotros calificamos juntos con Jorge y Paula y pudimos viajar ese primer club de diamantes juntos. Y después de esa foto, Mauricio miró a Paula en embarazo y me dijo, ¿vio que nuestros hijos iban a conocer el mundo sin nacer? Ahí está Paulo antes de nacer y había estado en República Dominicana, estuvo en los Emiratos Árabes, estuvo en París y no había nacido. Tú vas a escuchar cosas de líderes que te parecen al principio muy locas, pero este negocio es increíble. Ahí estamos compartiendo con nuestros hijos, esto es en Dubái, en una playa en Dubái, esto es en París y son momentos mágicos. Pusimos el candado en el puente de los enamorados y ahí pensamos, un día nuestros hijos van a venir a buscar el candado de sus padres y haciéndole honor a que sus padres un día tomaron la decisión de hacerlos libres, van a poner un candadito y yo sé que de generación en generación posiblemente se va a mantener esa tradición. El brindis del triunfo en Dubái. Cuando lanzaron el viaje a Dubái yo puse en el Facebook una foto de Dubái y hubo gente que me escribió y me dijo, ay, ya cayó en ese cuentico. Cuando esté por allá, monte fotos reales. Eso fue una foto real y muchos de los que opinaron así desertaron de mi Facebook, no los volví a ver. Duplicable, esa marca de carro Mauricio me la vendió en el sueño y ahí está pues nosotros con viviendo ese sueño de tener un vehículo de calidad. El éxito en la vida llega cuando tienes metas tan claras y fuertes que los obstáculos actúan como motivación. Te vas a llenar de coraje y vas a poder lograr ser un ciudadano del mundo. Y hay gente que se va a reír de ti. Y esos audios de esos líderes que te movían, nosotros escuchamos a Paco de Joana, a Vladimir Pándura y a muchos de sus líderes cuando estábamos luchando por hacer esos sueños de realidad y nos llenaban de esperanza. Pues mira, te los vas a encontrar en la primera clase de un avión como vecinos, socios de la industria. Vas a compartir tarima con esos líderes que admiras. Eso va a ser parte del sueño y va a parecer increíble, pero te los vas a encontrar. Y un día la vida te va a poner en el punto de tomar una gran decisión y te va a decir, lánzate. Y a ti te va a dar miedo. La vida te va a decir, lánzate a esmeralda, lánzate a diamante, estás listo, tus sueños valen la pena. La persona que es capaz de dar la vida por sus sueños jamás morirá en el intento. Vas a saltar. Y en la caída te vas a dar cuenta que puedes volar. Y volar en el negocio cuando te lanzas a una meta es planes, lista y a construir. A hacer lo imposible, pero estás determinado. Y la vida te va a dar tu premio. Nadie que pague el precio del éxito, la vida se lo va a llevar. Dios no te va a llevar sin darte el premio. Un día vas a estar en Colombia hablando en una tarima, contándonos tu historia, tu película como diamante. En tu país y en tu ciudad te van a reconocer como diamante. Y muchos de los que se rieron los vas a ver sentados en la primera fila en tu reconocimiento y te van a abrazar y te van a decir, yo sabía que lo ibas a lograr. Señores, ustedes nacieron y están en el camino a diamante porque ustedes van a ser diamantes. Acepten la abundancia en su corazón y estamos seguros que nos vamos a encontrar en el Club de Diamante. Nos vemos mañana. Muchas gracias.